Los que puedan, a ver que activen la cámara, porque queda feo estar hablando ahí con una letrita que aparece nada más y no se les ve el rostro, ¿no? Bueno, queda raro, digamos. Muy bien, bien, los que puedan. Si están abajo de la cama ahí tapaditos con la colcha, bueno, ahí con colchita y todo. Mira, ve acá, está con el pijama, todo, muy bien. Así, así, naturales, naturales. Bien, estamos recién con mi esposa entregándole los regalos a nuestros niños y veíamos la alegría que tenía cada uno de ellos cuando iba abriendo las cosas, entre sueños, se están acostando tarde, ¿no? Como la mayoría, tratan de despertarse un poquito y van abriendo los regalos con una mirada de ¿qué habrá? ¿Qué será? Y hoy justamente vamos a ver esto, ¿no? Lo que hemos recibido cada uno de nosotros ya desde el bautismo y lo que vamos recibiendo cada día a través del sacramento. Bien, bueno, ¿cómo han amanecido? Lindo, me imagino, ¿ah? Sí, muy bien. Vamos en esta mañana entonces a decir al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo en esta mañana, para que cada aspecto de nuestra vida se encuentre con el Señor, para que nuestra historia se encuentre con Él, para que nuestra vida se encuentre con Él, para que nuestro querer y nuestro deseo sean dirigidos solo a Él. Ven Espíritu Santo, transforma nuestros pensamientos y nuestras maneras de pensar. Transforma nuestra vida y nuestra manera de vivir. Ven Espíritu Santo y sé nuestra guía en este momento. Ven y hazte presente. Ven en esta mañana a tomar tu lugar en mi corazón. Amén. Muy bien. Bueno, acuérdense de invitar al Espíritu Santo, ¿no? Es muy bueno, el día se hace diferente, todo se hace diferente. Bien, vamos a comenzar con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de los carismas, ¿sí? Antes de empezar a hablar de los carismas, vamos a tratar de diferenciarlo de una manera bien didáctica para que podamos entender bien esto, ¿no? Porque nosotros hemos escuchado don, hemos escuchado y escuchamos a través de las lecturas también talento, cosas que son parecidas, y hemos escuchado también la palabra carisma, ¿sí? Vamos a tratar de diferenciarlo de una manera didáctica, ¿no? Yo podría poner terminologías un poquito más teológicas si ustedes quieren, pero al final termina escuchándose cosas bonitas, pero que no me enseñaron nada, ¿sí? Vamos con la primera. Don. ¿Qué es un don? Un don es un regalo de Dios, hoy para el Día del Niño, para nuestro día, es un regalo de Dios para mí. El don es un regalo de Dios para mí. Por ejemplo, fortaleza. Es un don de Dios. ¿Se acuerdan los dones, no? Del Espíritu Santo. Fortaleza. Yo no le puedo convidar fortaleza a los otros. Yo no le puedo decir, a ver, voy a sacar un poquito de fortaleza y te voy a convidar acá. Yo puedo convidarle ahora un poquito de gigas al celular del otro. Ahora, si tenés un teléfono moderno, podés compartirle hasta batería al otro. Pero fortaleza no le puedo pasar. Temor de Dios no le puedo pasar a los otros. ¿Se entiende? El don es un regalo de Dios que viene para mí y solo para mí. No lo puedo compartir. Es un regalo de Dios que Dios me da a mí. Muchos de esos dones pueden transformarse en nuestra vida en talentos y muchos dones se pueden transformar también después en carismas. Y vamos a ver esa diferenciación. Muy bien, vamos hasta acá, ¿sí? Don, entonces, el don es un regalo de Dios para mí, ¿sí? A ver, para que usted se acuerde, míreme a mí y haga con las manos. Un regalo de Dios para mí. A ver, un regalo de Dios para mí. Ahí está. No tenga vergüenza, ¿no? Eh,
Yo solo me puedo llegar a reír si usted hace malas cosas, pero eso nada más. Bueno, un regalo de Dios para mí, eso es un don. Lo estamos viendo de una manera sencilla. Segunda palabra, talento. El talento es un regalo de Dios, pero que yo lo puedo ir a hacer creciendo con la práctica. Por ejemplo, tocar la guitarra, ¿sí? Yo toco la guitarra y puedo mejorar tocar la guitarra con la práctica, ¿verdad? Practico y voy a ir tocando mejor. Lo mismo pasa con el canto. Si yo voy practicando cantar, practicando, ¿sí? Eso va creciendo como un talento, ¿sí? Los talentos tienen la posibilidad de ir creciendo y multiplicándose. Acuérdense de la parábola de los talentos, ¿no? Yo lo puedo hacer crecer o no, ¿sí? Esa es la diferencia, por ejemplo, con un don. Un don es un regalo de Dios para vos, ¿sí? Y vos lo tenés, punto. Lo tenés, no hay duda. Desde el bautismo recibiste la plenitud del Espíritu Santo. El talento, podríamos llamarlo un regalo de Dios o algo natural en nosotros que podemos hacer crecer con la práctica. El diálogo, el buen humor, una sonrisa. Yo me levanto con una sonrisa y voy practicando también la sonrisa. Entonces se transforma eso en un talento, ¿sí? Entonces, vamos hasta acá. Talento. Ahora la tercera palabra, carisma, ¿sí? En griego, ahí tenemos la forma de llamarla. Charis, ¿sí? Charis. Se escribe charis, ¿sí? Charis. Quiere decir carisma, regalo de Dios, gracia, ¿sí? Muy bien, vamos hasta acá. Don, un regalo de Dios para mí. Talento es algo que yo puedo hacer crecer con la práctica. Carisma es un regalo de Dios para mí, pero que Dios lo otorga pensando en la comunidad, ¿sí? El talento, por ejemplo, es algo que yo lo puedo hacer crecer naturalmente. Yo agarro una guitarra, ¿no? Ayer para el Día del Niño estábamos transmitiendo a la tarde, me tuve que poner una nariz de payaso ahí y cantando las canciones para que los chicos puedan disfrutar del Día del Niño, ¿no? El amor de Dios, yo tengo un amigo que me ama, ¿eh? Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha, y así con la nariz de payaso estuve ayer tocando la guitarra. Bueno, uno tiene que ser, esa es la multiformidad de la misión, ¿no? En un momento hablando, en otro momento vestido de payaso, y bueno, ¿qué va a hacer? Yo puedo tomar la guitarra y tocar. Cuando al talento yo puedo utilizarlo cuando yo quiera. Yo quiero tocar la guitarra, toco. No quiero tocar la guitarra, no toco. ¿Sí? Pero el carisma es un regalo de Dios que yo no puedo decir cuando yo quiera usarlo. Es Dios el que dice cuándo se utiliza. ¿Sí? Si yo tomo la guitarra, yo toco la guitarra, no cuando yo quiero, no cuando a mí se me da la gana, sino cuando Dios lo dice. Cuando yo me dedico a cantar, no las canciones que a mí me gustan, sino las que Dios va poniendo en el corazón y que son oportunas para la comunidad. Entonces, ese talento, fíjense que en ese instante se transformó en ¿qué? En un carisma, ¿sí? En un carisma. Yo puedo ser bueno para hablar y puedo ir aprendiendo nuevas palabras y nuevos métodos de cómo comunicarme con los demás. Pero si ese talento que yo tengo lo utiliza Dios para el bien de la comunidad, para todos los demás, ese talento se transformó en un carisma. Fíjense cuántas personas tenemos dentro de la iglesia que lo que tienen es un talento, que lo usan cuando se les da la gana, que lo usan cuando quieren, pero cuando se acaba cuando a mí se me da la gana o cuando se acaba todos los demás y es cuando Dios lo permite, entonces eso ya es un carisma, ¿sí? Dios derrama un carisma cuando ve la necesidad en la comunidad, ¿sí? Y eso lo vamos a ir viendo de a poquito acá. ¿Ah? Ahí me desespera, a veces me trato de ir adelantándome y tengo que ir despacito para que podamos entender, ¿no?
porque yo he renegado mucho a veces en cuantas charlas que he estado y eran tan buenas, y no terminaba entendiendo todo, ¿no? Por eso, despacito. Bueno, ahora vamos a la parte de los chusmeríos. Eso cuando doy clase a veces a mis alumnos, ¿no? Les digo yo, les voy contando una historia de la Biblia y de ahí les cuento todo el contexto de la vuelta. Les digo, estos son los chusmeríos que hay aparte de la vuelta. Bueno, resulta que estaban reunidos los obispos del Concilio Vaticano II y se armó un revuelo, porque había dos líneas, ¿no?, de pensamiento. Unos decían que el carisma quería tomarse como un don que era extraordinario, milagroso y que Dios lo concedía de una forma excepcional en las personas. O sea, no todos, ¿no? Y yo me imagino que ellos pensaban en los carismas, por ejemplo, de algunas congregaciones, ¿no? ¿Ah? El carisma particular que tenía cada uno. De ahí, otra línea de acción, otra línea de pensamiento que había ahí dentro del Concilio Vaticano II, decía que los carismas eran como un don, una gracia, que eran de una forma muy variada y difundidos abundantemente en toda la iglesia. O sea, lo veían como algo común, como que todos tenían carisma y que todos podían tenerlo. Por supuesto que después de leer la Lumen Gentium, ustedes se darán cuenta que la iglesia optó por el segundo pensamiento. Y voy a leer un fragmento de la Lumen Gentium, ¿no? Es un fragmento que a nosotros nos ubica dentro de este tema de los carismas. Dice, ¿no? El número 12, Lumen Gentium número 12, ¿sí? Además, el mismo Espíritu no solo santifica, porque no se olviden de una de las labores que tiene el Espíritu Santo. Ayer cuando me preguntaba, ¿a qué se dedica el Espíritu Santo? Consolar, ¿sí? Y otras de las funciones que tiene, también escuchamos nosotros, vivificar, ¿no? Una de las funciones que también tiene el Espíritu Santo es santificar, hace santos. ¿Se imaginan ustedes que cuando ustedes dicen ven Espíritu Santo, en sus corazones desciende el mismo Espíritu Santo que descendió sobre San Francisco? ¿Se imaginan que es el mismo Espíritu Santo que estaba al principio de la creación, el que descendió sobre María y la embarazó? El mismo Espíritu Santo que descendió sobre Pedro cuando le dijo al Señor estas palabras que a nosotros nos llenan en los momentos difíciles, en los momentos que tenemos ganas de tirar todo para el diablo. Cuando renegamos con uno, con otro, cuando renegamos con el cura, con el obispo, con el otro, de no sé cuánto, que nos da ganas de tirar todo y nos acordamos de las palabras de Pedro llena de Espíritu Santo. No, ay, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿Mm? Hay un compositor, un cantante que conozco, muy amigo, se llama Jesús Adrián Romero, es evangélico, ¿no? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras encontrado? Le dice al Señor. ¿Ah? Qué grande, un gran compositor, un gran hermano. Muy querido, él quiere mucho a los católicos también, ¿no? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería? Usted se puso a pensar qué sería hoy de su vida, ¿no? Además de estar durmiendo el domingo a la mañana, porque a quién se le ocurre desubicadamente levantarse un domingo a la mañana hasta ahora. ¿Qué habría sido de tu vida si no estuvieras acá escuchando esta charla? ¿Qué habría sido de tu vida si Dios no hubiera llegado a tu historia? ¿Qué sería de vos? No sé lo que habría sido de mi vida, ¿sí? En la época en la que el Señor llegó a mi vida, yo estaba haciendo música, hacía música folclórica con mi esposa. Yo toco quena, siku, mi esposa toca charango, ¿sí? Éramos músicos y andábamos viajando por muchas partes, ¿no? Y en una sola salida nomás íbamos a tocar en un lado y yo me tomaba de a 20 cervezas solito nomás, yo solito nomás para ir precalentando el día. ¿Qué habría sido de mi vida? No sé, no sé. Bueno, no digo que no sea bueno tomarse una cervecita, eso no tiene nada de malo, ¿no? Pero tenía otras cosas en mi mente y en mi corazón, ¿no? ¿Qué habría sido de mi vida si no hubiera llegado? El Espíritu Santo llega para hacerte santo, el mismo espíritu que cuando llega a tu corazón y te da bronca y te da ganas de tirar todo, como decíamos hace rato, ¿no? Te lleva a decir como Pedro, ¿qué sería de mí? ¿Sí? Ay de mí, como decía San Pablo, si no evangelizo. Qué increíble, ¿no? No solo santifica y dirige al pueblo, dice Lumen Gentium,
mediante los sacramentos y los misterios y le adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere. Miren qué increíble. El Espíritu Santo, entonces, ¿cuáles son las condiciones de una persona para recibir un carisma? ¿Cuáles son? Ser santo. No. Ser Según lo bueno. que quieren. No cometer pecado. No. Dice claramente, de cualquier condición, a quien Dios se le da la gana. A veces renegaba yo, ¿no? Y veía carismas tan hermosos y decía yo, ese tipo tan infeliz. ¿Qué habrá estado pensando Dios cuando le ha dado ese carisma? Y cuando le dio ese carisma no estaba pensando en la persona, estaba pensando en la comunidad. Cuando Dios derrama un carisma, piensa en la comunidad. A vos te da el carisma de ir a predicar y llevar la buena nueva. No has pensado en vos, no lo ha dado por tu mérito. Vos no mereces absolutamente nada. No hiciste nada. ¿Qué hicieron mis hijos para que yo les diera un regalo? Nada. Se lo doy porque son mis hijos. ¿Qué hiciste vos para que Dios te dé un regalo? Nada. Y no podés hacer nada. Nada podés hacer. Decía mi párroco en la homilía, Dios te amó porque se le plantó la regalada gana. No tenés absolutamente nada como para canjear por su amor. ¿Entendés? Sos nada y pecado, diría un santo. Somos nada y pecado encima. ¿Qué hemos hecho? Nada. Dios nos ama simplemente porque se nos dio la gana. Y así derrama los carismas. Sigue la Lumen Gentium, dice, con los que les hace aptos y prontos, estos carismas que derrama, para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la iglesia. Según aquellas palabras, ¿no?, de Corintios, a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad, para los demás. La sonrisa que vos tenés no es para vos, es para los otros. Tocar la guitarra no es para vos, es para los otros. Tu predicación no es para vos, es para los otros. Tu vida no es para vos, es para los otros. Por eso todo lo que vos haces impacta en tu comunidad. Impacta en tu comunidad. ¿Cuántas personas que están dentro de la iglesia y tienen una vida que no dan testimonio? Eso impacta en tu comunidad. Por eso la necesidad del Espíritu Santo, porque no necesitamos gente buena predicando, buena cantando, necesitamos santos que den testimonio desde su vida. Porque mi prédica es mi vida. Yo ni siquiera necesito hablar, sentarme al lado de alguien, estar ahí presente. Yo ya estoy evangelizando. Estos carismas, ¿no? Acá aparecen dos palabras interesantes. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más comunes. Fíjense esta división que nos va dando el Concilio Vaticano. Carismas extraordinarios y carismas ordinarios o comunes, ¿sí? Deben ser recibidos con gratitud y consuelo porque son muy adecuados y útiles a las necesidades de la iglesia. Bueno, después da unas indicaciones que estos dones extraordinarios deben ser discernidos por el obispo. Y después vamos a ver nosotros algunos de esos dones extraordinarios y los ordinarios y los comunes, que ya más o menos estuvimos hablando de algunos de ellos. Muy bien, esto nos decía el Concilio Vaticano II. Ahora vamos a la palabra de Dios. Si ustedes tienen la posibilidad, la palabra de Dios, nosotros tenemos una enseñanza muy profunda sobre los carismas en el capítulo 12, 13 y 14 de Primera de Corintios. 12, 13 y 14. Ahí nosotros podemos ver toda una catequesis sobre los carismas preciosísima, ¿no? Preciosísima. Y es importante que mientras leemos lo que dice arriba en la Biblia, leamos lo que dice al pie de página sobre el discernimiento de cada uno de esos elementos que aparecen ahí. Sí. Bueno, les voy a hablar de Corintios, una ciudad portuaria, una ciudad donde había muchos negocios,
Por lo tanto, había mucha prostitución, por lo tanto, pasaba absolutamente de todo. Llegó el Espíritu Santo y esta experiencia de Pentecostés llegó hasta Corintios. ¿Se imagina? Entonces empezó la locura. Si Pentecostés de por sí ya fue una locura, donde los apóstoles empezaron a salir a lo loco y mientras Pedro se paraba sobre el balcón para empezar a hablar encima en otra lengua, ¿no? Senolalia, ¿sí? Diferente de la glosolalia. Estaba él hablando y mientras él hablaba en otro idioma, todos le entendían, ¿no? Signo y símbolo de la comunidad, porque el carisma encuentra el sentido dentro de la comunidad. Por eso se contrasta Pentecostés, ¿verdad?, con la construcción de la Torre de Babel. En la Torre de Babel nadie entendía nada y todos se dividieron. En Pentecostés se hablaba un solo lenguaje y todos los que hablaban diferentes lenguajes entendían. El simbolismo de la comunidad que se hace desde el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo derrama los dones, derrama los carismas y te da talentos para hacer comunidad, para hacer familia, ¿sí? Hoy nosotros que estamos misionando formamos parte de esa comunidad, ¿sí? Una comunidad diversa porque ninguno piensa como los otros. Cada uno tiene sus locuras, cada uno tiene sus tonteras, cada uno tiene su forma de ver las cosas, ¿sí? Y eso es lo que enriquece. Eso es lo que enriquece. Bueno, eso es en referencia al capítulo 12 y 13 y 14 de Primera de Corintios. En esa comunidad pecadora, la más terrible, donde había de todo tipo de personas, ahí Dios derramó una multiplicidad de carismas, muchísimos, a tal punto que San Pablo, para que no hubiera un descontrol, ¿sí?, empezó él a dar ciertas orientaciones ahí. Yo les voy a leer alguna de esas orientaciones, alguna de esas divisiones, no empezó a dar un orden. San Pablo escribe en el capítulo 12, al final, en el versículo 21, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. Fíjense cómo encara los carismas en el marco de la comunidad, ¿sí? En la iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios. En primer lugar, ahí empieza a nombrar un listado de carismas. En primer lugar, como apóstoles. En segundo lugar, como profetas. En tercer lugar, como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de curar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? Dice San Pablo. Todos profetas, todos doctores, todos hacen milagros, todos tienen el don de curar, todos tienen el don de lengua o el don de interpretarlas. Bien. No hace falta que diga, cuando estamos dando una enseñanza, es palabra de Dios, ¿no? Eso tenemos que decirlo cuando estamos en una celebración, en una enseñanza, no es necesario. De todas formas, para que no se sienta mal alguno, es palabra de Dios. Muy bien. Fíjense cómo aparecen diferentes cantidades de carismas, ¿no? Cuando Jesús salía a evangelizar, cuando Jesús salía a predicar, ¿qué pasaba? Recuerden las lecturas que hemos visto en los evangelios. Ustedes imagínense a su barrio que ustedes se enteran que va a llegar Jesús. ¿Qué piensan que pasaría? ¿Qué piensan si decimos que a Tucumán va a llegar el Papa Francisco? Ustedes se imaginan todo el despiole, ¿no? La gente se vuelve loca. Son miles, autos, bicicletas, motos, todos queriéndolo tocar al Papa Francisco, que es lo más cercano que tenemos. Imagínense Jesús. Imagínense si ustedes se enteran, porque la palabra era muy clara, decía que todos, todos se curaban. No dice algunos, dice todos. Entonces ustedes se imaginan que acaba de pasar por Monteros, viene desde el sur,
¿no? Y ustedes se enteran que a las 3 de la tarde llega alguien que cura absolutamente todo, más allá que seas católico, musulmán, de la religión que quieras, pero vos te enteras que llega y que todos, absolutamente todos se curan. ¿Qué opinan ustedes que sería eso? Todo una locura, ¿no? Y Dios dice que la evangelización o la palabra se apoya también a través de signos visibles. ¿Por qué será que en estos tiempos y Jesús presente y real en la Eucaristía, ¿sí? Y no pasan esas cosas? No, es una pregunta, no sé si retórica, simplemente para que nos hagamos hacia adentro. ¿Qué pasará? ¿Sí? ¿Será que no estamos presentándolo así tan vivo como está? No es que Jesús no esté presente, sí, sí, obviamente, más vale, no hay duda absolutamente para nada. ¿Será que nuestros sacerdotes? ¿Será que nosotros como iglesia? ¿Será? ¿Qué clase de Cristo es el que nosotros presentamos? Que cuando predicamos no resucitan los muertos, no se curan los enfermos. Qué interesante pregunta, ¿no? Como para cuestionarnos nosotros mismos en referencia a nuestra obra. Quizás nos dedicamos tanto a las cosas de Dios que dejamos relegado a Dios mismo, al Dios de las cosas. Quizás, no sé, esto sería para preguntarnos entre nosotros, ¿no? Muy bien. Bueno, fíjense cómo se arman tantos conflictos hoy por hoy, ¿no? En esa época Jesús aparecía y toda la gente se acercaba con las manos sucias a tocarlo por acá, por allá. Alguna mujer pecadora que sufría de hemorragias desde hacía 5 años, que ni siquiera se podía acercar a nadie porque en esa época dejaba impuro a todo el que tocaba. Se acerca, lo toca y se cura. ¿Cuánta gente, no? ¿Querías preguntar algo? Briana, ¿querías hacer un comentario? Por favor. No era Briana, pero bueno. Sí, hola. Hola, Sí, soy sí, te escuchamos. Cintia. Cintia, Sí, sí, te con escuchamos. respecto a la pregunta que usted decía recién, de por qué no, cuando rezamos, no, la gente no se cura, por qué no resucitamos muertos y eso, y es una pregunta que para mí ha sido clave, digamos, en mi vida. Y yo eso preguntaba a Dios cuando ha fallecido mi hija el 30 de enero. ¿Por qué si Ya. yo tanto él no me escuchaba? Hasta que he aprendido que los caminos de Dios y la elección de Dios es solamente de Él. Nosotros somos instrumentos, pero la voluntad es de Él. Entonces, en ese momento yo me cuestionaba eso. ¿Por qué se salva el otro? ¿Por qué no mi hija? Ya. Yo estoy orando todo el día y eso me ha hecho ver la soberbia del ser humano. Pero la soberbia del ser humano es pensar que nosotros tenemos las respuestas y no es así. Solamente Dios tiene las respuestas y las elecciones y las decisiones. No sé si les... Bueno, Sí. Bien, Cintia, pero no es soberbia, es simple humanidad. Es simple humanidad. Somos humanos, somos personas y queremos tener con nosotros. Y Dios nos entiende, no se enoja siquiera por nuestros cuestionamientos, ¿no? Porque yo soy Dios y no un hombre, dice en Oseas, porque Él ama como Dios y no como persona. Entonces Él deja que podamos cuestionar. Lo dejó Jesús en la cruz preguntarle, ¿por qué, Padre, me has abandonado? Se lo permitió, porque ese fue el lado humano de Jesús, ¿no? ¿Por qué, Padre, me has abandonado? Él sabía que no lo podía abandonar. Si es parte de la Santísima Trinidad, donde está el Hijo, está el Padre, donde está el Padre, está el Espíritu Santo. ¿Entiendes?
pero lo dejó ser humano. Así nos deja a nosotros también que le cuestionemos, que pataleemos, que nos enojemos, que le digamos las cosas, ¿no? Y Él después derrama en nosotros la paz y la tranquilidad de dejarnos ver que todo debía ser así, tenía que ser así. Si mi mamá no hubiera fallecido a los 16 años, yo no hubiera tenido una necesidad de Dios y no me hubiera acercado a la iglesia. Cada cosa difícil, buena, terrible, no solamente las terribles o las malas, sino también las buenas, todas las cosas nos van acercando hasta Dios y Dios nos permite, nos da esa posibilidad de poder ser humano. Hablando de este tema, estaba una vez compartiendo, ¿no?, con un sacerdote, padre Emiliano Tardif, de República Dominicana, él, siervo de Dios, ¿no? Y le acercaron ahí un nenito que tenía una de las piernas 10 centímetros más chicas que la otra. Y él tenía un carisma extraordinario, ¿sí? En este sentido, que era el de curar, ¿no? Una persona muy sencilla, muy de Dios realmente, ¿no? No por nada, digamos, ahora está y es siervo de Dios. Y estábamos con él ahí nosotros orando y dice, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, dice, para que le acomode la pierna a este nenito. Y yo del costado, que recién empezaba en las cosas de Dios, digo, este cura está loco. Ve la tontera, digo yo, porque uno dice, bueno, una cosa es tener fe, otra cosa es ser loco. Y empezamos a orar y dice, oramos 10 minutos ahí, le alabamos a Dios, le pedíamos al Espíritu Santo, le pedíamos a Dios, ¿no? Y dice, bueno, mire, ¿ves? Ya se acomodó, debe ser unos 3 centímetros. Ah, digo yo, el chiquito estaba así, ha hecho la pierna así, digo yo, ya, todo eso se gestiona, digo yo, ya, vamos a seguir orando un poco más, dijo el padre. Y así nos estuvo orando, aproximadamente 3 horas estuvimos orando, y al nene le creció la pierna 10 centímetros adelante de nuestros ojos. Fue una cosa increíble. Yo tuve la oportunidad de acompañarlos en otras evangelizaciones a ir y ver ciegos abrir los ojos, paralíticos ponerse de pie, ¿no? Dones extraordinarios tan hermosos que le hacen tanto bien a la fe de la gente, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Realmente para mí ha sido una experiencia increíble, pero qué lindo nosotros, porque para mí no sería difícil creer en Dios si he visto algo así, o no, no sería difícil. Si a vos no te ha tocado de ver eso y sin embargo crees en Dios, para vos hay como algo mucho más grande en tu vida y en tu corazón, un mérito mucho, pero mucho mayor, ¿ah? Mucho mayor que el mío. Ahí está la Cintia, tiene ganas de hablar hoy día, Cintia. Ahí creo que tenías habilitado tu micrófono, si no habilitalo, ahí Cintia, pregunta. Lo que yo he aprendido es que todo tiene un propósito. Mi hija tenía un propósito en la vida y en esos 3 años que hemos transitado de su enfermedad, ella ha sembrado mucho amor y me ha enseñado muchísimo con su accionar. Y ha unido a todas las religiones en oración, ha hecho cosas grandiosas. Iba a todo tipo de religiones que le invitaban, ella iba. Y Dios me ha mostrado muchas cosas hermosas en ese transcurso. Y bueno, creo que ella ha cumplido con su misión y hoy Dios me da una misión que todavía no la entiendo, pero que la acepto y estoy poniendo mi buena voluntad para aprender y para no entender, sino aceptar sus designios. Eso quiere Es- compartir. Perdón Esto que que me vos... emocione. No, tranquila. Eso que vos compartís realmente es increíble. Y poder entender cada uno de nosotros que tenemos que alzar la mochila de nuestras heridas, tenemos que alzar la mochila de las cosas que no entendemos, ¿no? Y seguir adelante caminando. Porque nos pasa, ¿sabes, Cintia? Y así nos va a pasar a la mayoría de nosotros, que en el camino, como los leprosos, en el camino nos vamos a ir curando, ¿sí? ¿Y sabes cómo te vas a curar?
porque no te voy a decir sanar, fíjate que uso la palabra curar, ¿sí? Decía, iba un médico y tenía un cartel el médico que decía, solo Dios sana, nosotros los médicos cobramos la consulta. Bueno, nosotros no podemos sanar tu corazón de esas cosas, solo lo puede hacer Dios. Pero ¿sabes qué sí podemos hacer? Podemos curarte. Curarte diciendo, acá estamos, no estás sola, Cintia. No sos la única tampoco que ha vivido una dificultad, también nosotros. Y nos fortalecemos porque estamos juntos, acá estamos. ¿Sí? Somos comunidad. ¿Sí? Y no nos olvidemos nunca que la misión no es hacia adelante solamente, hacia los que, sino también hacia el costado. También hacia atrás, hacia nuestra historia de atrás, toda esa evangelización. Bien, bueno, Cintia, che, vamos, vamos, arriba ese ánimo. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿cómo podemos Me nosotros emociona alcanzar nada más algunos? porque, bueno, sí podría contar. Bueno, muy bien. Bueno, ahora, ¿cómo nosotros alcanzar alguno de esos carismas? ¿Sí? No digo que vamos a alcanzar el carisma de ser apóstoles, ¿no? Porque eso se lo dejamos a los obispos, pero podíamos ser doctores, che, y estudiar un poquito más de teología, pero podíamos ser evangelizadores, podíamos ser, haber recibido muchos tipos de carismas, ¿no? Pero ¿cómo hacer para estar abierto a esos carismas? ¿Cómo hacer para recibirlos? Qué lindo sería yo poder tocar la guitarra para animar. Ay, qué lindo sería que yo pudiera hacer tal cosa, ¿no? ¿Cómo puedo abrirme yo a los carismas? ¿Sí? Porque acá te puedo dar una catequesis y después ustedes van a escuchar seguramente en otras homilías y en otras charlas un montón de listados de carismas, ¿no? El atender a los enfermos, el escuchar a los hermanos, ¿no? Tan difícil que es el escuchar. No todos lo pueden hacer. Justamente hace un mes más o menos hemos hecho acá nosotros un curso sobre la escucha, ¿no? Entonces queríamos inaugurar el equipo de trabajo que se dedique a escuchar, ¿no? Cuánta falta que nos hacen, ¿no? Qué lindo podría ir a evangelizar en un lugar y tener todo un equipito que se dedique solamente a escuchar. Y cuando detectamos a alguien que la está pasando mal, decirle, ahí conversa con el hermano, y hermano que se dediquen a escuchar. ¿Cuántos carismas que pueden surgir? El carisma del teatro, el carisma de hacer cosas lindas que puedan llegar a evangelizar, el carisma de trabajar en las redes sociales, el carisma de aprender a evangelizar a través de las redes, que hoy es tan importante. ¿Cuántas cosas? El carisma de enseñar, el carisma de ser paciente para los que están coordinando, el carisma de discernir, de poder entender si esto es de Dios, si está bien, si estamos siguiendo un buen camino. Bueno, ¿cómo llegar a esos carismas? Primero y principal, confiar en Dios. Ese es el primer camino para los carismas. Confiar en Dios, ¿sí? La fe en Dios no es creer en Dios, ¿sí? Me decían, tenía algunos alumnos yo que son medio ateos, ¿no? Yo enseñaba religión y me decía, profesor, yo no creo en Dios. Como para retarte, ¿visto? Entonces yo siempre he tirado para desconcertarlo. Está bien, le digo yo, total, si creer en Dios tampoco no es mérito. Y me miraba con los ojos. ¿Cómo que creer en Dios que no es importante? Sí, es importante, pero no tanto. Y me miraba con una cara así, con los ojos abiertos. No, le digo yo, ¿por qué? Porque los demonios también creen que Dios existe. Y mira vos, siguen en el infierno, le digo. Y otra, Jesús nos ha dicho que la fe, el creer en Dios así, de poquitito, del tamaño de un granito de mostaza, no puede servir para mover montañas. Entonces lo desconcertaba, ¿no? Ahí con la respuesta. La fe en Dios no es creer en Dios, sino es creerle a Dios. Es creerle, no creer en Dios, sino creerle a Dios. Es confiar en Él. Confiar en que Él tiene un plan mejor. La fe no está en creer que Él va a curar a mi papá que está enfermo. La fe está en confiar en que si se sana es para algo bueno. Y si no se sana
es también para algo bueno. Esa es la fe. No es creer que Dios puede, sino es creerle a Dios y confiar en Él. Esa es la fe. Hoy le toca a Cintia ejercitar esa fe. Confiar en que Dios y el plan de Dios es mucho más grande de lo que uno siquiera pueda llegar a entender. Eso es en realidad la fe. El primer camino, confiar en Dios, creer en Él. Segundo camino para los carismas, que seguro Dios los derrama. Abrir los ojos y mirar la necesidad de la gente. No estar pendiente, ay, se imaginan ustedes, ¿no? Que qué sé yo, por ahí que la Yasmín tuviera el don para curar a todos. ¡Ah! ¿De qué obra social son ustedes? Ah, recibí subsidio de salud ya. Si tuviera ese don, no sé qué tal bien, también, inclusive Dios mira eso, ¿qué tan bien te va a hacer ese carisma a vos? ¿Va a ayudarte la santidad? Son herramientas que Dios te da para que vos crezcas en eso también. Pero no nace de querer darle o elevar a alguien el carisma, sino de la necesidad que hay en la comunidad. ¿Cuál es la necesidad que hay? Entonces, hay una necesidad, dicen algunos profesores hoy últimamente, no hay una necesidad y surge un derecho. Esa frasecita no. Hay una necesidad y surge un carisma. Hay una necesidad y surge un carisma. Dios murió con los brazos crucificados, con los brazos abiertos. Yo no puedo vivir con los brazos cruzados. Tengo que ponerme a trabajar. Viendo las necesidades ahí, a donde nacen los carismas. Bien. Tercer punto importante para poder recibir nosotros los carismas. Tercer camino para recibir los carismas. Y esta es la osadía. La osadía. Largarse a la pileta. Hacerlo. Una persona que no tiene miedo de largarse a la pileta, inevitablemente se va a transformar en una persona carismática, guiada por el Espíritu Santo. Me acuerdo que veníamos de un retiro con mi concuñado, ¿no? Y me dice, yo estaba coordinando acá la parroquia, los servicios, y me dice él, Nicky, ¿sabes qué siento yo muy profundo en mi corazón? Que deberíamos hacer crear una radio acá para la comunidad, porque hay muchas personas enfermas que no pueden ir a misa. ¿Por qué no hacemos una radio? Nosotros teníamos 18, 19 años, andábamos estudiando, todavía no, ni trabajo ni nada, éramos personas que vivíamos de la caridad de nuestros papás para estudiar y para todo, ¿no? Y a él se le ocurría esa idea. Y saben que volví a mi casa y esa idea empezó a hacer como ebullición dentro del corazón, ¿no? Y qué sé yo, hoy poner una radio, ¿de cuánto estamos hablando? Por lo menos de unos 500.000 pesos para ir iniciando. ¿De dónde? ¿De dónde? Pero dijimos, bueno, vamos a alargarlo, vamos a hacerlo. A ver, veamos. Y no sabemos de dónde empezó a aparecer tal persona. Ah, dice uno de la comunidad, yo voy a donar, yo voy a hacer la torre. Porque yo sé soldar y tengo ahí unos hierros, dice, yo voy a hacer la torre para... Ah, ¿sabes que tengo un amigo que trabaja con antena? Y otro amigo que es técnico de acá dijo, yo les voy a construir, yo necesito que me den las cosas y yo les voy a armar el aparato para que puedan transmitir. Y sin darnos cuenta, en el transcurso de 3 meses, se armó y estaba todo listo para inaugurar, ¿no? Teníamos una torrecita chica de 20 metros que alcanzaba ahí como para 20 cuadras a la redonda y para nosotros ya era suficiente porque alcanzaba toda la parroquia. Y cuando estaban por llevar unos ladrillos para la última partecita que se tenía que construir, llegó el camión, chocó la torre y la tiró abajo.
Me acuerdo que me llamaba llorando una mamá, Vicky, nos han chocado la torre con tanto esfuerzo que hemos hecho la torre y nos ha chocado el camión y ya se viene abajo todo, quédate tranquila. Digo, Dios sabe cómo hace las cosas. Digo yo, Dios sabe cómo hace las cosas. Este proyecto es de Dios. Nosotros nos hemos ofrecido para hacerlo. Si se da bien y si no se da, hemos hecho el esfuerzo y ahí tiene que estar nuestra satisfacción. Es decir, ya está. Y el hombre llegó preocupado del camión, mire, dice así, yo lo he chocado, no sé cómo podemos hacer, yo sinceramente no tengo dinero, dice, yo transporto ladrillo. Lo único que puedo hacer, dice, es que yo tengo el seguro, dice, para arreglar con el seguro. Ah, bueno, digo yo, ya tiene seguro, ya estamos más tranquilos. Habló con el seguro y el seguro al final terminó cubriendo la torre y con el dinero armamos una torre de 30 metros en vez de 20. ¿Sí? Porque Dios sabe cómo va haciendo las cosas. Y el día de Pentecostés, justamente el día del Espíritu Santo, inauguramos la radio FM, se llama FM Shekinah, ¿sí? Está por la 94.5 acá, si pasan por Aguilares, ahí la van a poder escuchar a la radio Shekinah, ¿no? Que es el nombre de le llamaban los judíos, la Shekinah era la nube que acompañaba al pueblo de Israel. Cuando el pueblo se levantaba para caminar en el desierto, acompañaba a la Shekinah. Dios estaba ahí presente. La Shekinah daba la certeza de la presencia de Dios en medio de la comunidad. Y eso es lo que queríamos que fuera la radio, por eso le pusimos ese nombre, Shekinah. ¿Sí? Así que bueno, cuando pasen acá van a escuchar por Aguilares, por la ruta 38, cuando pasen FM Shekinah 94.5. Tuvimos que aprender a ser locutores todos, acá todos nos hicimos locutores y bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Los carismas van naciendo y surgiendo así, pero la osadía, el largarse, ¿cómo vas a saber si sabes bailar si no te largas al medio de la pista? ¿Cómo vas a saber si sabes nadar? ¿Cómo vas a aprender a nadar mirando cómo nadan los demás en la pileta? Te tenés que largar a la pileta, no queda otra. Entonces, ese es un camino muy importante para los carismas. Agarra la guitarra y empezás. Y bueno, sabes una canción. Yo he estado en un retiro espiritual donde yo sé tocar guitarra, chananquena, siku, varios instrumentos y todo lo demás. Y estuve en un retiro donde una señora sabía 2 acordes y se cantó todas las canciones con esos 2 acordes del retiro. ¡Qué retiro más hermoso! ¿Se entiende? Porque es Dios el que maneja el carisma, no es la persona, es Dios el que va obrando a través de ese carisma. No soy yo ya, sino es Dios. Y el último camino para todos los carismas, y con esto vamos a terminar ya vamos a estar alargando demasiado, el último, está al final del capítulo 12, el último versículo del camino del capítulo 12. Les leo yo, ¿sí? Dice así. Ustedes, por su parte,